Oh amado Dios, Padre Celestial, te pedimos ahora, Señor, que por tu Espíritu Santo ilumines nuestro entendimiento mientras nos disponemos a escuchar tu palabra. Abre nuestros ojos para ver, Señor, las maravillas de tu ley y nuestros oídos para escuchar tu verdad, pero también nuestros corazones para recibir con gozo el mensaje que tienes hoy para nosotros. Concede, Señor, a tu siervo las palabras adecuadas para proclamar tu verdad con claridad, con poder y con fidelidad a tu palabra. Y que tu palabra, Señor, lo transforme en nuestras vidas y nos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Pueden sentarse y permanecer en Génesis capítulo 32. Hoy nos vamos a enfocar en los versículos 11 y 12. 11 y 12. Vamos a leerlos una vez más, solamente los versículos 11 y 12, para tenerlos frescos en nuestras mentes. Dice: líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Versículos 11 y 12. El título de nuestro sermón esta mañana se llama Aferrándonos a las promesas de Dios. Aferrándonos a las promesas de Dios. Y veremos cómo la fe lucha contra el temor, cómo la fe lucha contra el miedo. Veremos esa relación entre la fe y el temor y cómo eso lo podemos rastrear a través de toda la Escritura, ¿verdad? Cómo los vemos tanto contrastados, o sea, diferentes, pero también los vemos conectados en diferentes momentos, ¿verdad? Como en este texto y en muchos otros textos los vemos contrastados, pero también conectados. Por ejemplo, en el versículo 11 vamos a ver el temor de Jacob, el temor de Jacob. Y en el versículo 12 veremos su fe, cómo su fe está luchando con ese temor. Y la vida de Jacob es impresionante, ¿verdad? Hacer un estudio de la vida de Jacob sería increíble. Pero el contexto inmediato de este texto, como hemos leído, es el conflicto que él tiene con su hermano Esaú y el encuentro que ahora él va a tener con su hermano Esaú, ¿verdad? Recordarán que cuando Jacob se fue de su casa, se fue con la amenaza de muerte de su hermano. Se fue con el peligro de su propia vida, ¿verdad? Pareciera como si Esaú, o sea, que hubiera dicho, voy a matar a mi hermano, ¿verdad? En Génesis 27. Y la madre le dice a Jacob, huye, porque tu hermano te quiere matar, ¿verdad? Recordarán la historia. Y se va a una tierra lejana, se va con Labán, su tío, y allí pasa muchos años. Y el Señor se ha reunido con Jacob, ¿verdad? Como en Génesis 31. Y el Señor ahora le ordena a Jacob, ¿qué? Que regrese a su casa, que regrese con sus familias, en Génesis 31, versículo 3. Y cuando Jacob salió de casa, como sabemos, lo hizo entonces con riesgo, con peligro de muerte. Y sin duda él tenía eso en su mente, ¿verdad? Pero si regreso a mi casa, yo no sé si mi hermano todavía me quiere matar. Yo no sé si mi hermano me va a matar. Esaú está ahí afuera, está allá. Y todavía me odia seguramente por lo que le hice. Lo he ofendido.
gravemente. ¿Se acuerdan cuando le quitó la bendición? Pero ahora Jacob, por mandato del Señor, está haciendo este viaje de regreso a su tierra. Y como leímos, recibe la noticia de que su hermano se acerca con muchos hombres, con 400 hombres. Así que ahora su miedo ahora pasa a ser una realidad. Ahora no es un miedo lejano, no es algo que puede suceder. Ahora es un miedo real de lo que ha temido por muchos años seguramente. Ahora el miedo es tangible, ahora es algo cercano, ahora está mirando directamente a lo que puede suceder y a lo que le ha temido por muchos años. Y eso lo impulsa, este miedo lo impulsa, como se ve en este pasaje, a la oración. A la oración. Y hoy quiero destacar un par de cosas, 2 puntos en este pasaje en particular. Vamos a ver primero, el punto número 1, el miedo de Jacob. El miedo de Jacob. Leemos otra vez el versículo 11, que dice, aquí Jacob está orando y dice, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Entonces es muy claro que aquí Jacob tiene miedo. Y hay que dejar algo en claro, el miedo no es siempre un signo de falta de fe. De hecho, hay circunstancias en las que puede ser un signo de fe, o sea, dependiendo del contexto. ¿Verdad? Por lo tanto, hay que ver qué tipo de miedo estamos hablando. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son las razones de ese miedo? ¿Verdad? Por ejemplo, si te acuerdas del relato de Noé, en Hebreos 11, versículo 7 nos dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor reverente, se preparó un arca para la salvación de su casa. ¿Verdad? Allí, con Noé, su temor, su miedo reverente fue una expresión de su fe. Él fue advertido por Dios y eso lo movió a un temor reverente, el cual fue una expresión de su fe. Se describe como la fe misma. Y hay momentos en los que el miedo puede ser una forma de prudencia. ¿Verdad? Por ejemplo, los niños no están yendo a la Casa Verde porque tenemos miedo de que los niños estén allí y les pase algo, ¿verdad? Se derrumbe eso o las cosas con que estén trabajando pueda causar algún accidente, ¿verdad? Cuando tienes fuego, ¿verdad?, alrededor también, cuidas por miedo, por prudencia de que los niños no se acerquen porque puede también crear un accidente. Así que el miedo también puede ser un signo de prudencia en ciertas circunstancias. Pero aquí con Jacob, lo que estamos viendo en el versículo 11, es que hay mucho miedo, se puede llamar indigno. Miedo indigno o miedo incrédulo que se produce en el versículo 11. Hay mucha incredulidad, ¿verdad? Porque de cierta manera Jacob sí está mostrando prudencia, pero también está mostrando cierto pánico, ¿o no? Está mostrando pánico. ¿Verdad? Si se acuerdan, en el versículo 6 dice, los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a su hermano Esaú y él también viene a su encuentro y 400 hombres con él. ¿Y eso qué hace? Causa pánico. Solamente, o sea, que imagínate que alguien te diga, vienen 400 hombres a tu encuentro. Y luego en el versículo 11 vemos cómo responde
Jacob dice, porque yo le tengo miedo. No sea que venga, ¿y qué? Y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Así que está entrando en pánico. Tiene miedo Jacob aquí. Y si pensamos cuidadosamente mientras leemos este pasaje, podemos ver que cuando dice, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que Esaú vendría y el miedo de Jacob es que iba a matar a los niños, las madres con los niños. ¿Pero qué significa eso? Bueno, es como si Jacob, ¿verdad?, que estuviera diciendo, me temo que Esaú va a venir y realmente va a acabar y va a matar a la iglesia de Dios, a la descendencia de Dios. Temo que Esaú venga y borre la esperanza del mundo. Y eso es algo digno, ¿verdad?, mezclado con su miedo, mezclado con su pánico. Pero eso es algo imposible. Dios no va a dejar que su iglesia perezca. Es imposible que tal cosa pueda suceder. Y sin embargo, Jacob está entreteniendo esas cosas. ¿Verdad? Recordarán, por ejemplo, que 20 años antes, en Betel, el Señor había venido a él, a Jacob, y había prometido guardarlo. Por ejemplo, en Génesis 28, versículo 15 dice, ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré que volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Así que es muy claro que Dios le había prometido que iba a estar con él y que lo iba a guardar, que lo hará volver a su tierra y que nada lo iba a impedir. El Señor le había dicho eso. Así que cuando Jacob está aquí y está en este estado de temor y de pánico, y cuando dice, Esaú puede venir y me puede herir y matar a las madres con los hijos, en realidad, ¿qué está pasando? No está creyendo en las promesas que Dios le ha dado. No está creyendo en esta promesa que Dios le dio en Génesis 28. Y recordarán todas las otras cosas que el Señor ha hecho también por él. La visión de los ángeles también en Génesis 28. Y él también reconociendo al Señor como el Dios de los ejércitos. Pero no hay duda que Jacob aquí se enfrenta a mucha complejidad, ¿verdad? No creo que nosotros hubiéramos respondido muy diferente, ¿verdad? Todo esto solamente hay que pensar lo que está sucediendo en su corazón, viendo lo que se avecina, todos los pensamientos que corren por su mente. Hay mucha complejidad aquí, ¿verdad? Porque sin duda él está recordando lo que hizo en su juventud. Él conoce a Dios y puede recordar claramente lo que Dios ha hecho también, lo que Él le ha hecho a su hermano y lo que ha provocado esta enemistad en el pasado, ¿verdad? La bendición, el robo de la bendición de Génesis 27. Y esos pecados lo persiguen y lo siguen persiguiendo. A lo mejor tiene este remordimiento, este sentimiento de culpa, mezclado ahora con esta noticia de la llegada de su hermano con 400 hombres, y todas estas cosas se mezclan dentro de él y lo dejan en un lugar de incredulidad. ¿Verdad? Pero no es una incredulidad completa tampoco, no es una falta de fe completa. ¿Por qué? Porque como vemos, su preocupación es por la descendencia prometida. Su preocupación es por la semilla prometida. Así que hay algo positivo en el hecho de que Jacob esté preocupado por la descendencia que Dios le prometió. El miedo de Jacob no es solamente personal, no solamente me puede matar a mí, es que puede herir también a los hijos con sus madres. Jacob no está diciendo simplemente, estoy preocupado por mi propia seguridad. Él puede venir y matarme, él puede venir y derribarme, él puede venir y lastimarme, que eso sería muy malo, pero él también está pensando en la descendencia que Dios le prometió en Génesis 28.
Y creo que este es un punto importante, ¿verdad? Debemos darnos cuenta de que en los miedos de incredulidad que encontramos dentro del pueblo de Dios, estos miedos tienen elementos que podemos rastrear, como con Jacob. ¿Verdad? En otras palabras, es muy diferente, por ejemplo, con los miedos de los impíos o de los hipócritas, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Y tenemos que ser conscientes de ello. Pero noten también que con respecto a este temor, él tomó estos temores, él tomó estos miedos, ¿y qué hizo? ¿Se los contó a quién? A Dios. Él tomó estos temores y fue a Dios en oración. ¿Asustado? Sí. ¿Aterrorizado? A lo mejor. Así que hay gran temor, pero ¿él qué hace? Él derrama su corazón al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, su padre. Por lo tanto, no hay duda, creo yo, que Jacob es consciente de su propia incredulidad. Pero su propia incredulidad no le impidió huir. Él no huyó de la presencia de Dios, sino que lo impulsó, lo llevó a desahogar su corazón a Dios. ¿Verdad? Él tiene un temor real, él tiene un miedo verdadero, incluso él tiene un temor pecaminoso, un temor incrédulo, y sin embargo está llevando esos temores al Señor. Y eso es bueno, eso es digno. Y así debemos ser todos nosotros, ¿verdad? No hay cristiano que no peque, no hay cristiano que esté libre de pecado, incluyendo estos temores incrédulos. ¿Cuántas veces no tenemos miedo por las circunstancias, por lo que puede pasar en el futuro? Pero ¿cómo los enfrentamos? No corriendo de Dios, sino yendo a Él y confesando nuestros pecados y confesando nuestros temores. ¿Verdad? Tomamos estas cosas y corremos al Señor y expresamos nuestros temores y descargamos nuestros miedos ante Él y descargamos nuestro corazón y lo que está sucediendo. A lo mejor nos desvergüenza el contarle nuestros miedos y nuestros temores a los demás, ¿verdad? A lo mejor nos da vergüenza contarle nuestros miedos a alguien, pero nunca debemos sentir vergüenza por decírselos al Señor. Nunca debemos sentir vergüenza por ir al Señor y contarle lo que estamos sintiendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el hecho es que el Señor se deleita en escuchar la voz de su pueblo. El Señor se deleita en escuchar a su pueblo afligido. El Señor se deleita en escuchar los miedos de su pueblo, en escuchar las oraciones de su pueblo en las crisis y en medio de toda la agitación de sus almas. Ahora, por ejemplo, los que son padres y madres estarían encantados cuando sus niños, sus hijos estuvieran en una crisis con miedo, con temores, y vienen a ustedes y les hacen saber esos temores y esos miedos. Hacen todo lo posible para ayudarles, ¿o no? Y nos deleitamos en que nuestros hijos vengan a nosotros por ayuda y con esos miedos. Y allí hay algo precioso para cada cristiano, ¿verdad? En medio de los temores, en medio de la incredulidad, podemos venir delante del Señor, podemos suplicar las promesas del Señor y llevar nuestras cargas ante Él. Así que vemos en Jacob que tiene miedo, está luchando con ese miedo, y va y descarga sus temores, descarga su miedo ante el Señor. Pero veamos ahora en segundo lugar, la fe de Jacob. La fe de Jacob.
Y esta fe la vemos en el versículo 12. Y la vemos con estas palabras tan simples. Cuando él dice, porque tú me dijiste. Porque tú me dijiste, Señor. Esa es la fe de Jacob encapsulada en ese breve espacio. Porque tú me dijiste. Aquí vemos a la fe luchando contra el miedo lado a lado. ¿Verdad? Hay mucho miedo en Jacob, sí. Pero es un miedo que está siendo combatido, que está siendo batallado con la fe. ¿Verdad? Uno de los elementos de la fe es esforzarse y luchar con esos miedos. La fe lucha con los miedos, ¿verdad? Y eso lo vemos en todas partes. Los salmos están llenos de esas cosas. Solamente piensa en cuántos salmos comienzan con palabras que son desconcertantes. Cuántos salmos empiezan con cargas, con aflicción, con gritos, con lloro. Y a medida del salmo, cuando el salmista medita en las promesas de Dios, hay consuelo y hay un alivio. ¿Verdad? Como el Salmo 42, versículos 5 y 6, que dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez, por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte de Mizar. Y hay muchos otros lugares a los cuales podríamos ir. Entonces aquí está Jacob. Y dentro de él, dentro de su corazón, dentro de esa misma oración, vemos que ambas cosas sucedan. Que ambas cosas están pasando. Su fe está luchando contra sus miedos. Hay una guerra interior en su corazón. Una guerra posiblemente mayor a la guerra que podría venir con su hermano. Una guerra de su pecado y su fe luchando dentro de él. Una mezcla de terror con confianza. Una mezcla de desesperanza con esperanza. Y aquí está, ¿verdad? Es casi como lo que vemos descrito con Rebeca cuando Jacob y Esaú estaban dentro de su vientre, luchando allí adentro. Una guerra dentro de Jacob y también una guerra dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros también experimentamos esta misma guerra, esta misma lucha, esta misma batalla de la carne luchando contra el espíritu, del pecado luchando contra la fe luchando contra los temores. Hay muchos momentos en los que el cristiano se siente de esa manera, ¿verdad? Hay momentos en donde la fe se impone sobre los miedos, en donde confiamos en las promesas del Señor, en donde suplicamos estas cosas y en donde nos mantenemos firmes ante las promesas de Dios. Y esos momentos son maravillosos, ¿verdad? Sentimos que nada puede contra nosotros. Pero hay otros momentos en los que los miedos y los temores son los que se imponen por encima de la fe, donde nos golpea y en donde no estamos dispuestos a ir a la oración y en donde tampoco recordamos las promesas de Dios. Y esta lucha ocurre en cada verdadero creyente. ¿Pero qué hace Jacob? Jacob se aferra a las promesas de Dios. Jacob se dirige a las promesas de Dios. Jacob recurre a la palabra de Dios. Versículo 12. Porque tú me dijiste, ¿qué es eso? La palabra de Dios, la voluntad de Dios. Porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Y allí es donde termina su oración. ¿Verdad? Ese es el clímax, ese es el final
de su oración, porque tú me dijiste, Señor. ¿Verdad? En otras palabras, Jacob se ha plantado en las promesas de Dios. ¿Verdad? Lo que sea que pueda estar ocurriendo dentro de su corazón, cualquier temor que tenga dentro de él, cualquier peligro que esté acechando su corazón, él se está cimentando en las promesas de Dios. ¿Verdad? Y esa es la manera de enfrentar nuestros miedos. Esa es la manera de enfrentar nuestros temores. ¿Aferrarnos a qué? A lo que Dios ha dicho en su palabra. Aferrarnos a sus promesas. Si se acuerdan, en el versículo 10, él también dijo: indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo. También está mezclado con humildad. ¿Verdad? Jacob está diciendo: sí, Señor, yo veo mi pecado, yo sé que todo lo que tengo es por gracia y que tus promesas también son por gracia. Y eres un Dios que no puede mentir. Eres un Dios que cumple lo que has prometido. Aquello que tú has jurado que va a suceder, ciertamente sucederá. Él sabía que Dios tenía el corazón de Esaú en su mano, así como Él tiene el corazón de cada rey, en donde Él puede dirigirlo a donde Él quiera. Y Dios es un Dios que Él puede cambiar el curso de las cosas en un abrir y un cerrar de ojos. Y eso lo vemos una y otra vez a lo largo de la Biblia. Si se acuerdan, en el segundo libro de Reyes, en donde Israel está pasando por una terrible crisis nacional, en donde las personas están muriendo de hambre, en donde en segundo de Reyes 6:29 se relata que una mujer tiene que comerse a su propio hijo. Luego en segundo de Reyes 7:1 dice: oíd la palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y la gente responde: eso es imposible. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Pero qué sucede después? 3 leprosos que están sentados fuera de la puerta de Samaria dicen: vamos a morir aquí. ¿Por qué no ir para el enemigo? Vamos a Siria y nos entregamos a los ejércitos. Si nos matan, no es diferente a morir aquí. Tal vez nos perdonen y nos den algo de comida. Y en segundo de Reyes 7, del 3 al 8, descubren que los sirios se han ido y que han dejado todo: comida, tiendas, caballos, ganado, oro, plata y dinero. Entonces vemos que Dios puede cambiar las cosas en un abrir y un cerrar de ojos. Y aquí está entonces Jacob diciendo: oh Padre Santo, tengo este problema, tengo estos miedos, tengo esta circunstancia, viene mi hermano con 400 hombres, puede matarme a mí, a los hijos, a las madres, pero tú me dijiste. Pero tú me dijiste. Y si continúas leyendo el relato, más allá de lo que estamos considerando esta mañana, verás que la guerra que describimos en su corazón todavía está ahí. Pero hay esta fe surgiendo en su corazón. Su fe está creciendo. Su miedo todavía no lo ha abrumado completamente. Él ha echado esta oración a Dios, ¿verdad? Como nos dice Pedro, Él ha echado sus cargas al Señor y Él está encerrado, por así decirlo, en la base del trono del cielo. Y su fe está, ¿qué? Prevaleciendo y está creciendo como resultado. Y eso es lo que hace la fe. Se aferra a las promesas de Dios. Y aquí hay lecciones muy importantes para nosotros el aprender esta mañana, ¿verdad? Como nos dice en primera de Corintios 10, que todo el Antiguo Testamento fue dado para nuestra amonestación y para nuestra instrucción, ¿verdad? Eso significa que este pasaje
este pasaje de Génesis también se nos da para nuestra instrucción. Y lo que se registra aquí son lecciones para toda la historia de la iglesia. ¿Y cuál es esa lección? Que cualesquiera que sean las dificultades, cualquiera que sean las circunstancias que estemos atravesando, cualquiera que sea aquello que nos causa miedo, temor y angustias, ese miedo, ese temor y esa angustia puede ser expulsado de nuestros corazones con esas palabras. Porque tú me dijiste. Porque tú dijiste, Señor, en tu palabra. Cualquiera que sea la providencia que nos hace fruncir el ceño, cualquiera que sea la providencia que nos produzca miedo, podemos decir, Señor, pero tú has prometido en tu palabra mantenerme. Tú has prometido, Señor, proveer para todas mis necesidades. Tú has prometido, Señor, salvarme de mis pecados. Tú has prometido, Señor, que si yo confieso mis pecados, tú los perdonarás. Tú dijiste, Señor, como hoy vimos, que si yo los confieso, hay perdón en el Señor Jesucristo. Y podemos seguir enumerando una y otra y otra y otra promesa del Señor y decirle, tú dijiste, Señor. Tú dijiste, Señor. Y hablarle sus promesas. Y orar según sus promesas. Recordar las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios nunca pierden vigencia. Las promesas de Dios siempre están vigentes, siempre son frescas. ¿Verdad? Aunque Dios las haya dicho hace cientos o miles de años, las promesas de Dios siempre se están renovando cada día. ¿Verdad? Hace mucho tiempo Dios le dio esta promesa a Jacob, pero Jacob la está trayendo y la está renovando y la está haciendo fresca ahora en su corazón. Esto no es algo que Dios acaba de decir. Esto fue algo que Dios dijo hace muchos años, pero Jacob está recurriendo a los recursos que se remontan a la historia de los tratos de Dios con él. Y nosotros también debemos de hacer lo mismo. Debemos ser capaces de ¿qué? De tomar estas viejas, entre comillas, promesas y hacerlas nuevas cada día. Las viejas promesas de Dios se hacen nuevas promesas, aplicándolas cada día en nuestra vida diaria. Y a veces las personas vienen y me dicen, sí, hermano, todo eso está muy bien. Lo que me está diciendo está muy bien, pero mi nombre no está en la Biblia. Eso se lo dijo a Jacob, pero mi nombre no está en la Biblia. Por lo tanto, no se puede esperar que yo tenga la misma confianza. ¿Y yo qué? No podrías estar más equivocado, le digo. No podrías estar más equivocado. Cada nombre de cada creyente se encuentra en la Biblia. ¿Verdad? Dios dijo, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. O el que quiera que venga y tome del agua, o sea, libremente. El Señor también dijo, nunca te dejaré, ni te desampararé. ¿Y a quién le está diciendo esas palabras? Es al creyente, es al cristiano, es aquel que se aferra a las promesas de Dios. Es al cristiano a quien Él le está hablando. Es la palabra de Dios, de la boca de Dios, aplicada, o sea, directamente a ti y a mí, si somos creyentes. Y eso es equivalente a que Dios haya dicho tu propio nombre. ¿Verdad? Y la tentación de alguna manera
en las tormentas de la vida, en las dificultades, es alejarnos de las promesas de Dios. Es no orar las promesas de Dios. Es no recordar las promesas de Dios. Es dejar que las tormentas nos derriben, así como hemos visto en la Casa Verde y en todo Laredo, como la tormenta derribó los hogares. Pero no. ¿Qué debemos hacer cuando lleguen esas tormentas? No colapsar ante las tentaciones, sino alimentar nuestra fe, ¿cómo? Con las promesas de Dios. Con las promesas de Dios. ¿Verdad? Siempre me impresiona la historia de la mujer sirofenicia cuando viene al Señor, ¿se acuerdan? Ella viene con fe pidiéndole algo al Señor. Y el Señor pone un obstáculo tras otro, pone una barrera tras otra. Pero eso no permite que ella pierda su fe. El Señor le dice, no le damos pan a los perros. Y ella permanece allí. Ella insiste y dice, no, Señor, pero incluso los perros reciben las migajas debajo de la mesa del amo. ¿Qué hizo con ella el Señor? La estaba probando. Estaba poniendo obstáculos. ¿Para qué? Para que su fe crezca. El Señor está sacando a relucir su fe a través de las dificultades. Y para eso el Señor nos manda obstáculos. Para eso el Señor nos manda dificultades. ¿Por qué? Porque esos son los medios señalados que Dios usa para aumentar la fe de su pueblo. Para fortalecer la fe de su pueblo. Si todo está bien y siempre estamos felices y no hay ninguna preocupación, entonces, ¿cómo vamos a fortalecer la fe? Es muy difícil en esas circunstancias recordar las promesas de Dios. Fue en dificultades que Jacob recordó la promesa de Dios. Y el Señor, hermano y hermana, te va a llevar a muchas dificultades, como llevó a Jacob. Te vas a encontrar con muchos Esaús y con muchos 400 hombres viniendo hacia ti. Te vas a encontrar con muchas personas viniendo hacia ti. Y muchas veces vas a pensar, me puede herir, me puede matar. Y no solo a mí, sino también a mi familia. Pero el Señor lo envía ¿para qué? Para fortalecer tu fe. Y es allí, en ese momento, donde debes aferrarte a las promesas de Dios y ejercer fe en las promesas de Dios. Orar las promesas de Dios, ¿verdad? La fe y la oración, aunque son distintas, están muy conectadas. No existe la verdadera oración bíblica sin la fe. Como nos habla Hebreos capítulo 11, los versículos iniciales lo dejan muy claro, ¿verdad? No hay tal cosa como la verdadera oración sin fe. Como nos enseña, por ejemplo, y no me voy a tomar el tiempo para esto, pero Josafat, Asa y David y varios otros muestran el ejemplo de cómo la fe se ejerce maravillosamente en el contexto de la comunión con Dios en la oración. Y la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿has experimentado este conflicto que se describe en este pasaje? ¿Has experimentado esa batalla de tus miedos y tu fe luchando en tu corazón? ¿Sabes de lo que significa acudir y aferrarte a las promesas de Dios en las circunstancias difíciles? Porque si te encuentras esta mañana diciéndote no sé qué es eso, no tengo idea de qué es eso, si esto es una realidad extraña para ti, entonces solo hay una posibilidad de que tú también seas un extraño para Dios. ¿Verdad? El cristiano verdadero tiene una guerra contra el pecado, contra sus miedos, contra sus luchas. Tiene un conflicto dentro de él o dentro de ella. Y Dios nos está llamando en esos conflictos a correr a sus promesas, ¿verdad? Sabiendo que sus promesas son seguras y que son verdaderas.
Así que aquí con Jacob, Él nos da un patrón de muchas maneras. Hay imperfecciones en Jacob, también como lo vemos en otros lugares, pero también hay imperfecciones en nosotros. Hay luchas en Jacob, y hay luchas también en nosotros. Pero Jacob está aferrado a las promesas de Dios. Y es lo mismo a decir que Jacob está aferrado a Cristo. ¿Dónde se cumplen las promesas de Dios? En Cristo. Hablamos de que Jacob se aferró a la promesa, pero Cristo es la encarnación de las promesas de Dios. Es Cristo a quien tiene Jacob en su boca. No existen las promesas de Dios sin Cristo. Las promesas de Dios son ese lazo, esa conexión que nos acercan a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que significa ser cristiano. Eso es lo que significa ser cristiano. Aferrarnos a Dios, al Evangelio, a sus promesas, a su palabra, sabiendo que su palabra es fiel y que Dios es un Dios fiel. Así que les insto a que cualquier problema que puedas estar enfrentando hoy en tu vida, cualquier situación difícil que puedas estar enfrentando hoy en tu vida, ya sea familiar, ya sea de trabajo, ya sea de pecado, o ya sea de otro índole, aférrate a las promesas de Dios y dile, porque tú me dijiste. Amén. Oremos. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos has hablado hoy. Gracias por recordarnos las promesas que nos has dado y por mostrarnos a través de la vida de Jacob cómo debemos aferrarnos a ellas con fe. Señor, reconocemos que como Jacob muchas veces sentimos temor y duda en nuestros corazones, pero también sabemos que tú eres fiel y que cumplirás cada una de tus promesas. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza para enfrentarnos a nuestros miedos con fe, sabiendo y aferrándonos a la promesa de que tú estás con nosotros y que nos protegerás. Ayúdanos a recordar tus palabras y a confiar en ellas, incluso cuando las circunstancias nos hagan temer. Oh Padre, que nuestra fe sea más fuerte que nuestros temores y que podamos descansar con la certeza de tu amor y de tu poder. Y Padre, intercedemos por aquellos en nuestra congregación que están pasando por momentos de angustia y temor, que puedan encontrar consuelo en tus promesas y en la seguridad de que tú nunca nos abandonarás. Fortalece, Señor, a los débiles, consuela a los afligidos, Padre, y renueva la esperanza de todos aquellos que confían en ti. Te pedimos que nos ayudes a vivir cada día en comunión contigo, llevando todas nuestras cargas y todas nuestras preocupaciones a tus pies. Que en medio de las dificultades podamos siempre recordar que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, un socorro siempre presente en tiempos de necesidad. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por las bendiciones que derramas sobre nosotros. Y en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén.